Bueno, pues vamos a comenzar con la próxima mesa redonda sobre archivos y memoria democrática abulense. Muchas gracias por venir, gracias también a los asistentes y a la organización. Bueno, antes de dar la palabra a los ponentes, nos han invitado a la Asociación de Archiveros de Castilla y León para presentar esta mesa y bueno, en nombre de la asociación quería dar unas breves palabras sobre la importancia de los archivos para los derechos humanos. Y es que, a ver, ayer pudimos escuchar a Ángel Viñas, que es uno de los mejores ejemplos de historiador que se ha apoyado en fuentes documentales para realizar sus investigaciones, algo que, lamentablemente no es siempre tan habitual. Mi primer acercamiento a los archivos, aunque ahora soy archivero, también fue como historiador. Yo estaba en aquellas terminando la carrera de Historia y viajaba mucho de Madrid al Centro Documental de la Memoria Histórica como apoyo a la investigación que estaba haciendo en aquel momento sobre asociacionismo juvenil en la Segunda República y la Guerra Civil. Es evidente la importancia que tienen los archivos para la historia, pero los archivos son mucho más que una fuente para conocer de manera científica el pasado. Lo mismo que los hace imprescindibles para la historia, los hace fundamentales para la defensa de los derechos humanos. Y es que en los archivos encontramos evidencias de las actividades de las organizaciones. De hecho, por eso la documentación de archivo a veces al principio se hace un poquito difícil de manejar para los historiadores porque no entienden por qué está organizada por principio de procedencia y demás, y es porque la documentación de archivos evidencia actividades y en este sentido también evidencia los crímenes contra la humanidad de regímenes autoritarios como el franquismo, de organizaciones armadas y demás. Y es que los archivos son garantes de derechos, que es lo que quería poner en valor. Bien es conocida, por ejemplo, la importancia que tuvieron los negativos que Francesc Boix logró sacar del campo de concentración de Mauthausen en los juicios de Nuremberg, de París, de Dachau, para condenar a dirigentes nazis, ¿no? Es una historia bien conocida. En tiempos más recientes podríamos hablar, por ejemplo, de la importancia que los documentos de archivo tuvieron en el juicio a las juntas en Argentina. Y supongo que también podríamos hablar de cómo para la exculpación de los 4 de Guilford, por ejemplo, fue importante la documentación que la abogada logró sacar del archivo. Esto lo habéis podido ver, por ejemplo, en un peliculón, en El nombre del padre, de Jim Sheridan. Para que los documentos tengan este valor probatorio es fundamental el trabajo que realizamos los archiveros. Los archiveros nos encargamos de que los documentos sean auténticos, íntegros, confiables, usables y por lo tanto se puedan utilizar no solo para la historia, sino, como decía, para defender los derechos humanos. Pero además, solo el acceso público justifica y legitima la custodia y la preservación, como dice Maleiro da Silva. En definitiva, el trabajo de los archiveros y el acceso universal a la información son esenciales para la reparación y la restitución y, más en general, para la salud democrática de nuestras sociedades. Y ya sin más, voy a dar paso a Antonio González Quintana, para que nos hable de fondos documentales sobre la represión en el Archivo General Militar de Ávila y otros archivos militares. Antonio fue miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado, donde ejerció como subdirector general de archivos de la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2018. Y anteriormente, entre otros destinos, fue director del Centro de Información Documental de los Archivos del Ministerio de Cultura, jefe de la Unidad de Coordinación de Archivos Militares del Ministerio de Defensa, director del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca y archivero de la Fundación Pablo Iglesias. También fue el primer presidente de la sección de Archivos y Derechos Humanos, justo de lo que estábamos hablando, del Consejo Internacional de Archivos y forma parte de la Asociación de Archiveros Españoles de la Función Pública.
Como docente ha sido profesor asociado de archivística en la USAL entre el 89 y el 92 y ha impartido docencia ocasionalmente en otras universidades. Y bueno, en cuanto a los trabajos que ha publicado, pues se ha centrado sobre todo en los archivos del movimiento obrero, fuentes para el estudio de la guerra civil y el franquismo y archivos y políticas públicas de gestión del pasado en España, derecho de acceso a la información, etcétera. Nada, pues cuando quieras, Antonio. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación y, por supuesto, gracias a los organizadores de este encuentro por la invitación a exponer pues, unas ideas y algunas informaciones en torno a la documentación y los fondos documentales y que sobre la represión judicial militar podemos encontrar en archivos españoles. Como ven, he cambiado un poquito el título de mi charla con relación a lo que figura en el programa impreso. ¿Por qué? Porque creo que no solo podemos hablar o debemos hablar de los archivos militares, dado que la presencia de fuentes sobre la participación de los militares en la represión está también en los archivos públicos de carácter civil, sobre todo en el Centro Documental de la Memoria Histórica y en el Archivo del Tribunal Supremo, entre otros. Pero hay muchos más, como intentaré aproximarme a explicar en los minutos siguientes. Yo lo primero que diría es que la implicación del ejército en la represión del movimiento obrero, en el orden público en general, es una constante en nuestra historia contemporánea y, como algunos autores han señalado muy bien, realmente todo lo que vemos en la guerra civil, en el lado franquista, o lo que vemos después en la posguerra, no es ni más ni menos que una acción incrementada de lo que venía siendo la participación del ejército en la represión. Recordemos la Ley de Jurisdicciones del año 1906, que llevaba a los tribunales militares los delitos de opinión cometidos en la prensa obrera o en otros ámbitos y manifestaciones. Es decir, el fuero militar tenía una presencia enorme y abarcaba no solamente a los militares, sino también a los civiles. Esto es algo que durante la República se intenta cambiar, reformar, pero al comienzo de la guerra, en el nuevo Estado que se está construyendo, en los que serían finalmente los vencedores, la situación vuelve a la etapa anterior al año 1931 y a la unidad de fueros. En realidad, la represión por parte del estamento militar es muy fuerte a partir del golpe de Estado del 18 de julio del 36. El protagonismo de las Fuerzas Armadas en esa represión es enorme, pero a partir de la finalización de la guerra, yo diría que ese protagonismo o esa presencia es absoluta y permea casi todos los estamentos de la justicia. La participación es total. El ejército asumió claramente ese papel en la represión y aceptó la dirección de la misma. Hay una memoria presentada por el que fue fiscal del Ejército de Ocupación, Felipe Acedo Colunga, que recoge y comenta Francisco Espinosa en varias de sus publicaciones, en la que se dice, entre otras cosas, y quiero citar la frase porque es muy contundente, Acedo Colunga dice: hay que desinfectar previamente el solar patrio, y he aquí la obra, pesadumbre y gloria encomendada por los azares del destino a la justicia militar. Es decir, tenemos una misión que Dios nos encomienda, que es la de hacer esa limpieza del solar patrio. La represión judicial militar, que es de lo que voy a hablar, porque represión tenemos de muchísimos tipos y aquí se ha hablado largo y tendido de los múltiples alcances de la represión en el franquismo. La represión judicial militar estaría integrada en la categoría de represión judicial,
y fue una suerte de entramado dirigido a juzgar individuos a partir del 18 de julio de 1936 sobre la base procesal y penal del Código de Justicia Militar de 1890, corregida por diversos bandos de guerra que finalmente concluirían en el del 28 de julio de 1936, así como por otras disposiciones de carácter procesal y algunas reformas del Código Penal como la del 12 de julio de 1941. Los efectos finales de este tipo de coerción fueron el fusilamiento, la cárcel o el encuadramiento social e ideológico mediante mecanismos de coacción y vigilancia institucionales. Así define la represión judicial militar Pablo Gil Vico en su libro Derecho y ficción, la represión judicial militar, que yo creo que es una obra absolutamente imprescindible, porque para mí es el mejor análisis de la justicia militar durante el franquismo. Se trataría de una represión vestida de legalidad. Los esfuerzos del régimen, se ha comentado en exposiciones anteriores, fueron enormes para dar esa cobertura o esa capa de legalidad a la acción represiva. La presentación social ante otros países europeos, ante las sociedades de naciones o los organismos internacionales, tenía que basarse en la existencia de un entramado jurídico que garantizara que aquí lo que se hacía era aplicar la ley sin más ni más. Lo que ocurre es que esa ley se aplica sobre la construcción de un nuevo derecho penal, que es, como muy cínicamente comentaba Serrano Suñer, darle la vuelta al concepto del delito de rebelión, pasando a ser acusados de rebelión quienes defienden el gobierno legítimo de quienes se rebelan contra él, que serían los auténticos candidatos a ser juzgados por rebelión. Ese nuevo derecho penal va a traer manifestaciones importantes, como veremos a continuación, pero además de sustentarse en el Código de Justicia Militar y sus modificaciones, va a incrementar su acción con las medidas de gracia, conmutaciones, reducciones de penas, indultos, que muchos consideran como una manifestación más del poder de la represión, esa capacidad del César de decidir sobre la vida, la muerte, sobre la reducción de las penas, sobre el perdón voluntario, pero no reconociendo ningún error en las actuaciones. La supuesta profesionalidad de la justicia y el seguimiento de las normas procesales, yo creo que es un vestido que se le pone a la labor represiva que protagoniza el ejército. Pero tiene una consecuencia muy importante para nosotros, para lo que estamos hablando en esta reunión, y es que nos ha dejado un océano de documentos, un mar de documentos. Tenemos muchísimos documentos sobre esta acción represiva, que, a diferencia de la ilegal o no judicial, pues nos aporta una información de la que carecemos en los casos anteriores. Aunque el alcance de los fusilamientos, los paseos, sea enorme y muy grande, muy superior en muchas provincias al de la justicia legal, entre comillas, no tenemos información. Es mucho más difícil documentar esos asesinatos. Como hemos estado viendo, hay que recurrir a otras técnicas forenses, arqueológicas, para poder saber la verdad. Vamos a ese océano de documentos. Lo primero que yo diría es que investigar la represión o analizar la represión judicial militar supone moverse en un puzzle de archivos y documentos. Por ejemplo, el Consejo Supremo de Justicia Militar tiene sus fondos amplísimamente repartidos en distintos archivos. El Archivo General Militar de Guadalajara, el Archivo General Militar de Ávila, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares o el Archivo del Tribunal Supremo. Y ese puzzle lo tenemos que hacer, porque lo que no tenemos en un lugar lo tenemos en otro. La historia archivística española es compleja y los azares en la redistribución de fondos y la ubicación definitiva de los documentos también es digna de ser analizada. También hay un ejercicio de encapsulado de unos archivos dentro de otros, es lo que yo llamo la colección de matrioscas. El Servicio de Información Militar Republicano acaba dejando su archivo dentro del Servicio de Información y Policía Militar del franquismo, y así sucesivamente, archivos uno dentro del otro que son difíciles de ubicar en primera instancia.
Ese océano de difícil navegación es el que tenemos que analizar. Decir que ha sido un océano configurado primero por la ocultación, el ocultamiento de los fondos. Hemos evolucionado muchísimo desde los años 80 hasta ahora, desde que yo recuerdo que se hicieron las jornadas sobre justicia, administración de justicia durante la Guerra Civil Española en Salamanca, el año 1988 hasta ahora. Las cosas han cambiado radicalmente. Contamos con este Archivo General Militar de Ávila magnífico, que no solamente incorpora los documentos del extinto Servicio Histórico Militar, sino muchas cosas más, como los fondos que acumulaba el Cuartel General del Ejército, del Ministerio del Ejército, donde vamos a analizar que está mucha de la información que nos importa. También el Centro Documental de la Memoria Histórica ha tenido una evolución importante. Este Archivo Histórico Provincial no existía en este edificio. Quiero decir, resumidamente, que se han hecho cosas muy importantes, ha habido avances importantísimos, a pesar de que nos quede mucho por hacer. Pero seamos un poco optimistas mirando al pasado. Y desde luego, los documentos de la justicia militar, que estaban en un limbo absoluto, en un desconocimiento total, hoy pueden ser investigados con bastante facilidad. En algunos sitios mejor que en otros, es verdad, pero con bastante facilidad. Ese mosaico de la represión que nos ofrece el edificio documental nos habla de distintas fases en el proceso represivo: la identificación y localización de los enemigos, entre comillas, las fichas policiales e informes sería lo primero que tendríamos que tener en cuenta. De ahí parte la primera fase de la producción del proceso represivo en la mayoría de los casos. Después, el Consejo de Guerra, el sumarísimo, o con las modificaciones que comentaba de ese nuevo derecho penal, el sumarísimo de urgencia, que es el sumarísimo elevado a la enésima potencia de la brevedad. Se eliminan partes del proceso, del pleno, con lo cual solamente a partir de la denuncia y del informe fiscal prácticamente se elabora la petición de sentencia y la sentencia misma. Después del sumarísimo estaría el enterado conmutado o el indulto, que el jefe del Estado, generalísimo Franco en aquel momento, antes la Junta de Defensa Nacional, por unos meses, tienen que ofrecer sobre cualquier pena de muerte. Se conmuta o se indulta o se da por enterada la autoridad y se ejecuta la pena. Muy importante, porque ahí tenemos una fuente amplísima, sobre todo aquí en Ávila, como veremos. Luego estaría el expediente de prisión, los registros de inhumación, los expedientes de responsabilidades políticas, la extorsión económica después del juicio, los expedientes de depuración, si profesionalmente tenías que ser apartado, o del ejército, de la educación, de la enseñanza, como hemos visto. Los expedientes de repatriación, también el Consejo Supremo de Justicia Militar informaba sobre las peticiones de regreso a España de los exiliados, y otras jurisdicciones especiales con participación militar. Había un militar en el Tribunal Especial para la Represión de Masonería y Comunismo. Sabiquet fue presidente de ese tribunal durante un periodo. En el Tribunal de Responsabilidades Políticas también, en otras jurisdicciones. Es decir, la presencia es muy grande. ¿Qué nos vamos a encontrar en esos documentos? La información más completa y exhaustiva la tenemos en los consejos de guerra, en los sumarísimos y sumarísimos de urgencia que han producido juzgados en tribunales militares. La información cuantitativa y la visión global del alcance de la represión la podemos tener en el archivo del Tribunal Supremo, en el Consejo Supremo de Justicia Militar y en las auditorías como productores de documentos, con sus registros de procedimientos, testimonios de condenas, de sentencias, de causas, enterados conmutados, expedientes de disentimiento, muy importantes, y expedientes de conmutación de penas. Y la información detallada sobre la ejecución, pues en prisiones y cementerios, la ejecución de la condena. En primer lugar, a la labor de identificación y localización, el acopio de antecedentes sobre personas, de donde empieza el proceso represivo, lo vamos a localizar básicamente en dos lugares. En el Centro Documental de la Memoria Histórica tenemos el fondo muy importante del Servicio de Información de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación. Un fondo del que quedan solamente dos series, que son los libros registros de criminalidad, que son 5 tomos, si no recuerdo mal. Bueno, quizá Manolo va a hablar de eso un poco más en detalle, y luego las fichas
provinciales, los ficheros por provincias, que alcanzan unas aproximadamente 600.000 personas y que recogen una información global del pueblo, que pasó aquí, si hubo registros, saqueos, incendios, asesinatos, y luego uno por uno todos los individuos del pueblo considerados enemigos, entre comillas, con su nombre, su mote y de qué se les acusa, con información procedente de delaciones, de ficheros de Falange, de muchos lugares. La Delegación Nacional de Servicios Documentales de Presidencia de Gobierno, los archivos que con los documentos incautados a las instituciones republicanas se van construyendo sobre antecedentes de personas, que también se utilizan en la represión militar, y la propia causa general, que no deja de ser una fuente de información que también se conserva en el archivo del general de la Guerra Civil, en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Y en el Archivo General Militar de Ávila tenemos la información militar, los servicios de información militar, que también tenían un acopio de ficheros importantísimos y de fichas, aparte de la sección de información del Estado Mayor, su segunda sección bis, que trabaja en el tiempo hasta prácticamente la llegada de la democracia. Tenemos los ficheros del Servicio de Información y Policía Militar. Bueno, vamos a ver alguna de estas imágenes, por ejemplo, de los ficheros provinciales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación. Ahí tenemos un ejemplo. El pueblo de Esa de La Palma, hubo saqueos, hubo violaciones, y luego las fichas individuales de las personas. Como digo, hay cerca de 600.000 fichas de todas las provincias españolas, de todas, muy importante, aunque de Álava hay una cantidad de pueblos muy reducida, pero de todas las demás hay muchísima información. También tenemos como decía, los ficheros de la Delegación Nacional de Servicios Documentales, cerca de 2,5 millones, 3 millones de fichas, no sé exactamente si está más cuantificado ahora, de datos obtenidos de los documentos incautados por el Ejército de Ocupación, por los servicios de recuperación de documentos que pasarían, y múltiples otros ficheros incautados, como el del 5º Regimiento, que ahí tenemos la fotografía de uno de sus miembros, un socorrero de la JSU, aunque la ficha básica es la más sencilla que ven ustedes ahí. Estos serían los ficheros de la sección de Información y Policía, el Servicio de Información y Policía Militar. Ven ahí en esa etiqueta del fichero Ley de 12 de julio, que comentaba antes, que rectifica el Código de Justicia Militar y algunas de las disposiciones de la organización militar. Estas fichas también remiten a unos expedientes, estos expedientes que ven a la derecha, del Servicio de Información y Policía Militar, y nos ofrecen muchísimos datos. De la segunda sección bis, pues igual, tenemos esos informes que se van produciendo sobre guerrilla, muy importantes, sobre posición estudiantil y otros colectivos. Los sumarísimos de urgencia, o los sumarísimos, se conservan fundamentalmente en los propios juzgados y tribunales militares. Ahora, pues entre los 5, mejor, si incluimos de Canarias, que existen repartidos a partir de la Ley Orgánica del 4 de 1987 de competencia y organización de la justicia militar. Ahí, en esta ley, desaparecía el Consejo Supremo de Justicia Militar, se reorganizaban los tribunales, se creaba la Sala Quinta del Tribunal Supremo para juzgar en última instancia los delitos que son seguidos de acuerdo con el Consejo, con el Código de Justicia Militar, pero lo que ocurre es que a partir del año 36 se rompe la tradición de que los expedientes que hubieran terminado toda su tramitación fueran transferidos al Archivo General Militar de Segovia, a su sección 9ª. No los encontramos en Segovia como encontramos pues, los que se llevaron a cabo con la Ley de Jurisdicciones, contra Besteiro, contra Caballero, contra los dirigentes obreros o contra cualquiera otro que hubiera sido juzgado por la justicia militar. A partir de 36 están en estos tribunales. Y la situación es muy variada. Yo recomiendo a todos los interesados que sigan esta guía que está en la página web de Cultura de Defensa del Ministerio de Defensa, guía para la localización de los procedimientos judiciales incoados por la justicia militar
a raíz de la Guerra Civil y durante la dictadura franquista. Los sumarísimos y sumarísimos de urgencia, porque están muy repartidos en muy diversos sitios. Por ejemplo, en el Archivo General e Histórico de la Defensa se conservan los de Madrid, Toledo, Albacete, Cuenca, Ciudad Real, toda la zona centro, más Levante y Extremadura. En el segundo pues, están los de Andalucía, con algunas excepciones. No están los de todas las provincias, pero sí muchas. En Ceuta se conservan en el Archivo General de la Comandancia de Ceuta. El tercero pues tiene solamente documentos en un archivo intermedio militar en Baleares. El cuarto tiene un muy buen archivo judicial conservado en el Archivo Intermedio Militar Territorial de Ferrol. Y el de Canarias, pues también en el Archivo Intermedio Militar de Canarias están los documentos que dependen del Tribunal Militar Territorial V con los juzgados militares de Canarias. Es decir, en la zona centro, en la zona de Baleares, en la zona de Galicia, País Vasco, Asturias, que es lo que abarca todo ese Tribunal IV, en Ferrol y en Canarias contamos con archivos públicos del sistema archivístico de la defensa que conservan sumarísimos y sumarísimos de urgencia en una cantidad enorme. En Andalucía, pues en el Tribunal Segundo, lo que se conserva en Sevilla se puede consultar también y de hecho Paco Espinosa ha hecho una investigación muy importante sobre Huelva, sobre Badajoz, trabajando en ese archivo. Una imagen de los sumarísimos, este sumarísimo doble, circunstancia que se producía con bastante frecuencia, porque como se iniciaban de oficio y a partir de denuncia los procedimientos, en el caso, por ejemplo, de Amos Acero, el alcalde de Vallecas, se le abren dos sumarísimos distintos. De tal manera que su alegato fundamental se hace en el expediente en el que no está recogida su condena de muerte. Es decir, que él se encuentra en una situación de indefensión que solamente conoció en los últimos momentos de su vida, antes de ser ejecutado, antes de ser fusilado. Muy interesantes, por tanto, estos los más completos de todos los expedientes. Entre los enterados y conmutados, en el fondo del Cuartel General del Generalísimo, de la Junta Técnica de Estado, el fondo del Ministerio del Ejército con su asesoría jurídica y en los fondos de las auditorías de las Capitanías Generales, encontramos en Ávila una fuente de información excepcional en el Archivo General Militar de Ávila. Estos enterados y conmutados se producen en todas las condenas de muerte. Existen los registros completos de esos expedientes de enterados y ejecutados. Los primeros, como decía, son de la Junta de Defensa Nacional, porque no hay una autoridad única hasta el 4 de octubre del 36, que es Franco. Antes, pues la Junta en su conjunto, Cabanellas, Mola, Dávila, en fin, los que firman ese documento que tienen a la izquierda, hacían el enterado o el conmutado de la pena. Este que hay en la imagen no se puede leer, pero ya les digo que es Rafael Velasco y 15 más de la ciudad de Ávila, en un proceso sumarísimo contra esas 16 personas ejecutadas, las 16 condenadas a muerte. Este es el enterado, el documento que ven a la izquierda de su imagen. La E grande que aparece en ese otro documento de la derecha es de otro expediente, de otro enterado, que normalmente o aparece una E o aparece una I de indulto, como vemos en este otro, y estos expedientes son muy importantes porque aquí hay muchísima información que procede de la familia de las víctimas. Telegramas solicitando el indulto, avales, ruegos de todo tipo para que no se ejecutara al preso. El Archivo del Tribunal Supremo tiene de estos enterados también una parte importante en los fondos del Alto Tribunal de Justicia Militar, que nacería justo el 4 de octubre del 36 con la jefatura del Estado de Franco y que vendría a ser el máximo órgano de justicia militar hasta la creación en septiembre del 39 del Consejo Supremo de Justicia Militar. Pues todos los informes sobre conmutación de penas que hacían estos organismos los vamos a encontrar también en el archivo del Tribunal Supremo. Aquí sí que hago una matización. El archivo del Tribunal Supremo recoge estos fondos del antiguo Consejo Supremo de Justicia Militar que tenía su sede en la calle Fortuny. Lamentablemente, no los conserva el Tribunal Supremo en su sede, sino que los tiene una empresa de guarda y custodia y su consulta es un auténtico calvario.
Si Pablo Gil Vico pudo hacer su libro fue porque en aquel momento todavía no estaban en esta situación y estaban en un almacén donde le dejaron moverse con cierta libertad para hacer una consulta de los 5.800 expedientes de disentimiento. Disentimiento se produce cuando entre el mando militar y el auditor hay un desacuerdo sobre la pena impuesta por el Consejo de Guerra pertinente en el sumarísimo correspondiente. Entonces ese disentimiento se resolvía en el Alto Tribunal de Justicia Militar primero, en el Consejo Supremo de Justicia Militar después. Todo eso lo tenemos en el archivo del Tribunal Supremo. Todos los disentimientos, 5.800 disentimientos, ha estudiado Pablo Gil Vico en su libro. El Archivo General Militar de Guadalajara tiene todos los testimonios de las causas. Un pequeño testimonio de todas las causas organizadas por provincias los tenemos en el Archivo de Guadalajara. Hoy terminando, solamente hacer una referencia a los expedientes de prisión que están en los archivos históricos provinciales. Hay una disposición de conservarlos durante 52 años después de la excarcelación en el centro penitenciario y después transferirlos a los archivos históricos provinciales. Es una solución de la Comisión Calificadora Superior de Documentos Administrativos, aprobada en el año 2011. Por tanto, en los archivos históricos provinciales tendrían que estar. En cuanto a prisiones militares o prisioneros de guerra, pues la fuente fundamental son, lógicamente, los fondos del Archivo General Militar de Guadalajara y en parte también del Archivo General Militar de Ávila. Por último, los expedientes de internamiento los tendríamos en los archivos de los cementerios. Si me permite solamente una cosita más, es muy importante reconocer que ha habido un extraordinario trabajo de historiadores y archiveros que nos permiten movernos un poquito mejor dentro de toda esa panoplia de archivos, fondos, en ese laberinto que dibujaba anteriormente. Y yo creo que se tiene que tener en cuenta el papel de todos ellos y podemos citar a archiveros, a Enar Alonso, a Guillermo Pastor, Carmen Rial, Manuel Melgar, Miguel Ángel Jaramillo y otros tantos que seguro que me olvido de ellos ahora, que han hecho una labor importante publicando inventarios, describiendo fondos y también, por supuesto, los historiadores. Aquí está Juanjo del Águila, con el trabajo que ha hecho sobre el Tribunal de Orden Público, también Mirta Núñez de Albalar sobre cementerios, Conchita Mir sobre el Tribunal de Responsabilidades Políticas y otros muchos historiadores, Francisco Espinosa, que comentaba anteriormente, Paco Moreno, en fin, muchos historiadores que también nos han dado pistas sobre los archivos y han apoyado que los archivos se abran y hoy sean posibles las investigaciones. Muchas gracias, Guillermo, por el tiempo. Muchas gracias, Antonio. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario acerca de su intervención, al final de la mesa habilitaremos un rato para que podáis. Vamos a continuar con Carmen López Sanchidrián, que nos va a hablar sobre fondos documentales sobre la represión en Ávila, en el Archivo Histórico Provincial de Ávila. Carmen es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca y miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros de la Junta de Castilla y León. En la actualidad dirige el Archivo Histórico Provincial de Ávila desde 2011. Su trayectoria profesional desde el año 98 se ha desarrollado en los archivos del Ministerio de Cultura, el Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, el Archivo Histórico Provincial de Ávila y el Archivo Territorial de Ávila de la Junta de Castilla y León. Pues sin más, Carmen, te cedo el micro. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a este lugar de memoria, tanto por el contenido como por el continente. Como bien saben, pues esto fue la cárcel provincial y muchas de esas historias que hemos escuchado esta mañana y ayer, pues terriblemente pasaron aquí, en este edificio. Bueno, quiero contextualizar un poco antes de empezar a hablar de los fondos en los que se puede hacer un seguimiento para la represión.
Y bueno, los archivos históricos provinciales se crean por un decreto de 12 de noviembre de 1931 de la República para recoger la documentación que generaban los notarios, los archivos de protocolos. Ávila es el primero que se crea, el 19 de noviembre ya estaba funcionando, aunque luego no se inaugura hasta el año 34, pero es el primer archivo histórico provincial que está en funcionamiento y recoge estos fondos. Posteriormente, distintos decretos y órdenes ministeriales pues, dotaron de más contenido documental a los archivos históricos provinciales, entre ellos los fondos de justicia. Y aunque ahora mismo el Ministerio de Justicia tiene su propia red de archivos, muchos de los archivos históricos provinciales seguimos custodiando y recogiendo esta documentación. Entre los fondos que, bueno, la verdad que en Ávila tenemos muy poca documentación para la represión. Nos ha llegado con cuentagotas porque la mayor parte de la documentación de justicia a nivel provincial pues ha estado siempre en edificios con mucha deficiencia, sobre todo para los archivos. Han estado instalados en lugares poco apropiados, se ha perdido mucha documentación, en algunos casos incendios, en otros casos la guerra de la independencia, para los archivos más antiguos, pero bueno, en este sentido pues nos faltan documentos de Arévalo, del juzgado de primera instancia de Arévalo no tenemos prácticamente nada, tampoco del de Piedrahíta, que sigue estando en Piedrahíta, y suponemos que con los fondos del juzgado pues está todo lo de responsabilidades políticas de Piedrahíta. Llevamos muchísimos años detrás de ello y creo que al final pues la mala instalación hará que se pierda y se deteriore. Entre los fondos más consultados y bueno, por los que podemos rastrear un poco toda la información y todos los documentos que puedan servir para este tema y esta investigación, pues tenemos los tribunales instructores de responsabilidades políticas de Ávila y Cebreros únicamente. No están completos sus expedientes de respuesta, aparte de otra documentación del juzgado, principalmente los expedientes de responsabilidades políticas los tenemos indizados. Hay un índice detallado de cada uno de los expedientes porque el volumen no es grande. Hay muchos perdidos, nos han llegado algunos en mal estado, algunos los hemos podido restaurar, se leen a medias, en fin. Pero bueno, de los que hay, tanto de Ávila como de Cebreros, están indizados. Asimismo, también tenemos la Comisión de Incautación de Bienes de Ávila, no tenemos más que la de Ávila, y sus expedientes también están indizados y bueno, pues puestos a disposición de todos los usuarios. Hay responsabilidades políticas, como decía Antonio, algunos fondos tienen unos metidos en otros y en el caso de la Audiencia Provincial de Ávila pues recoge, pues creo que 4 o 5 cajas, no llega más, de lo que fue la Comisión Liquidadora de Incautación de Bienes que se crea a partir del año 45. En este fondo hay varias series documentales, pero una única caja con documentación de piezas separadas de incautación de bienes. Pero bueno, hay otros referente a relaciones de expedientes, remisión de rollos con expedientes, testimonios de sentencias, estadísticas un poco del estado de los depósitos de responsabilidades políticas, expedientes de recaudación de recuperación de bienes incautados, un único expediente. Bueno, el fondo pues es muy escaso y en general pues todo lo que es la administración de justicia nos ha llegado pues de los propios juzgados de primera instancia y de las instalaciones de la Audiencia Provincial de Ávila, pues en mal estado y muy escasamente. Son fondos muy escasos, pero son los que tenemos y los que están puestos a disposición de todos los ciudadanos y de todos los investigadores.
Otra serie documental que no es directamente de la represión, que ayer vimos un ejemplo en el taller, son los expedientes de inscripción fuera de plazo de defunciones. Muchas defunciones, pues claro, en el momento del fallecimiento ni la familia iba al registro civil ni se hicieron. Algunos sí se hicieron tempranamente porque hay expedientes desde 1936, llegan hasta los años 40 o 50 y estos están en los juzgados de primera instancia y en el juzgado de distrito de Cebreros. De estos sí hay. Nos pasa lo mismo, han llegado pocos, escasos, faltan muchos expedientes y algunos en mal estado. Y por supuesto, pues, por ejemplo, Arenas, que fue un juzgado que recogimos muy tarde, aunque éramos conscientes y sabíamos que existía esa documentación, pero los permisos para trasladar la documentación del juzgado de primera instancia de Arenas a Ávila al archivo fue, pues, no sé, si por falta de profesionalidad de los secretarios, por el cambio continuo de los secretarios, por el trabajo que se acumula en los juzgados, pero bueno, cuando fuimos a recogerlos se había perdido mucha documentación, se había mojado, mucha documentación fue para tirar porque estaba hecha a bloques, no se pudo casi caer. Y en una última visita que hemos hecho antes de la pandemia, pues hemos podido comprobar que todavía tienen allí algunos expedientes de inscripción fuera de plazo y expedientes de responsabilidades políticas que nos han transferido y estamos a la espera. Otro de los fondos, bueno, como archivos de la administración, pues por supuesto se custodia también aquí los fondos de gobiernos civiles, como en el resto de archivos históricos. Y es un fondo que también aporta mucha información, sobre todo la sección de orden público y sobre todo las series de correspondencia general que hay de registro de correspondencia, en la correspondencia entre los gobernadores, el gobierno civil y los municipios. Nos pasa en Ávila lo mismo, es una documentación escasa en las fechas posteriores a la guerra, nos falta, hay muchas lagunas, los investigadores pues hay que leer papeles y bucear para sacar datos y hay muy poca información. Un ejemplo, por ejemplo, es el registro de asociaciones, pues tenemos un único libro del registro de asociaciones que nos podría dar una pauta de asociaciones anteriores a la guerra, ¿no? Y que a veces pues son motivo de represalias. Y en general, pues bueno, esos serían un poco los fondos que podríamos. Por supuesto, la cárcel provincial sigue manteniendo sus archivos, no están aquí, a pesar de haber estado aquí muchos años, pero cuando se trasladó al nuevo edificio se llevaron su archivo. Esperamos que brevemente, en poco tiempo, podamos recibir su archivo histórico y se pueda poner a disposición de los investigadores y de los ciudadanos, pero de momento no lo tenemos. Y bueno, como otros fondos del resto de la Administración General del Estado en la provincia, pues hay los fondos de educación. Por ejemplo, los expedientes de maestros todavía los hemos transferido este año, están en proceso de organización, se va a intentar hacer una indización de todos los expedientes de los maestros y de las hojas de servicio previas a esos expedientes, que también, bueno, pues estamos trabajando en ello, en colaboración con el Archivo Territorial de la Comunidad, con mi compañera Eva, que se ha hecho cargo de la transferencia, ¿no? Y bueno, pues también a lo mejor se pueden rastrear documentación, pues a través, por ejemplo, de las nóminas del Ministerio de Hacienda, de la Delegación de Hacienda, para ver un poco la repercusión en todos esos funcionarios y empleados públicos que fueron represaliados. Quizás sea un incentivo para buscar información también de este tipo. Como ven, pues aunque el índice y el inventario de fondos y de instituciones que conservamos es numerosa y además somos archivo desde el año 31, pues los fondos, por desgracia, pues son los que son. Y además las series documentales, como les digo, los tipos de documentos son escasos
y con muchas lagunas, sobre todo en estos periodos. Y creo que, bueno, que eso es todo lo que quería contarles y si tienen alguna pregunta, pues al final haremos. Pues un poco la voluntad de la dirección. Sí. Nosotros la verdad es que intentamos estar al día en la recogida de documentación, pero es imposible. Nosotros tenemos una plantilla de 6 personas actualmente con solo 2 técnicos y gracias al apoyo también de otro técnico del archivo territorial que trabajamos en equipo, pero no damos abasto para recoger toda la documentación que se genera. Nosotros somos archivo intermedio y archivo histórico de la Administración General del Estado en la provincia de Ávila, somos el archivo histórico de la Administración Autonómica, entonces el número de instituciones que aún siguen produciendo y incluso tenemos pendiente de recoger documentación que ya heredaron otras instituciones y que ya no están abiertas, sobre todo documentación que ha heredado la Junta de Castilla y León como consecuencia de las transferencias de competencias, pues en parte se les transfirió archivos que aún no hemos podido transferir. La falta de personal en los archivos es un hándicap muy importante porque nosotros como archivo intermedio tenemos muchas consultas de ciudadanos, no solo de investigadores, de ciudadanos. Entonces, la mayor parte de nuestro tiempo la empleamos en resolver problemas y resolver consultas para el ciudadano. Por tanto, la descripción y la recogida de fondos, pues, y teniendo en cuenta que nuestros compañeros en las unidades administrativas, cuando la documentación ya no la necesitan, la bajan al archivo, los archivos son casi almacenes de papel. Entonces, o te vas haces transferencias a modo de mudanza y tardas un montón de tiempo en organizar esa documentación y ponerla a servicio, pues, y luego hay también oficinas que no quieren transferir. Los expedientes de personal de los maestros los tenemos desde este año. Fíjate todo lo que hay maestros jubilados y que ya no están en activo y esos expedientes han estado en la dirección provincial hasta hoy. ¿Y hay algo que podamos hacer las personas que queremos acceder a esa información? Pues pedirla a las instituciones, pedirlas como te dije ayer, solicitarla por escrito. Bueno, ahora va a continuar Manuel Melgar Camarzana con una ponencia sobre los fondos documentales, sobre la represión en Ávila en los archivos estatales. Bueno, Manuel es miembro del Cuerpo Facultativo de Archivos y se ha desempeñado, entre otros puestos, como director del Centro Documental de la Memoria Histórica y director del Archivo Militar General de Ávila. Y bueno, también ha sido presidente de la Asociación de Archiveros de Castilla y León. Es autor de obras como Los archivos militares, qué son y cómo se tratan, y de distintos artículos y capítulos pues, sobre fondos documentales para la memoria e historia de España del 31 a la transición. Y nada, pues sin más le cedo la palabra. Buenos días, casi tardes ya. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, se oye bien, ¿no?, por haberme invitado a participar y poder explicar o poder, por lo menos, definir algunos de los fondos que se conservan en los archivos estatales relacionados con la represión de Ávila y su provincia. Y cuando me refiero a archivos estatales, quiero delimitar el ámbito, porque Antonio ha hablado de archivos militares, que son archivos estatales. Algunos fondos de los archivos provinciales también son archivos estatales. Los archivos del Ministerio de Interior también son archivos estatales, o los archivos de Patrimonio Nacional o de Justicia. Por tanto, yo me voy a limitar a los archivos que dependen de la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte, y entre ellos haremos referencia al Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, al Archivo General de la Administración,
al Archivo Histórico Nacional, pero sobre todo y especialmente al Centro Documental de la Memoria Histórica. ¿Y ello por qué? Porque el Centro Documental de la Memoria Histórica ha hecho una labor de recuperación ya desde la época de la transición y en los últimos años y de concentración de fondos sobre la represión, y está destinado a ser el centro que acumule todos estos fondos y que están pendientes todavía de transferir en otros archivos, como puede ser el Archivo General de la Administración. Por eso me parece que es quizás el más relevante, aunque hay otros que contienen fondos que es muy probable que cuando tengamos espacio acaben en el archivo de Salamanca, bueno, el archivo que está en Salamanca, que es un archivo de carácter estatal, como he dicho. Podríamos decir que el Centro Documental de la Memoria Histórica es la última fase en una evolución institucional de una serie de organismos que se crean en plena guerra civil por el bando franquista, el bando sublevado, con la intención de confiscar la documentación, material también de bibliotecas y otros efectos de todas aquellas organizaciones afines al régimen republicano, y todo ello con un fin como era controlar a la población y facilitar la información que contenían estos documentos a los diferentes órganos de represión del Estado. Con el paso del tiempo, estos organismos van cambiando de denominación y también de fines, y en el periodo de transición a la democracia pues se convierten también en un instrumento fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la reparación contemplado en diferentes normas, aunque quizás las más conocidas sean la ya derogada Ley de Memoria Histórica o Ley de Memoria Democrática. Hablar de los organismos que se fueron creando, teniendo a Antonio González Quintana aquí, que publicó ya en el año 94, creo recordar, en la revista Espacio de Tiempo Informa, pues un artículo que es esclarecedor, pues hasta cierto punto es un atrevimiento, pero podríamos decir que en esta evolución podríamos distinguir tres fases. Una primera de confiscación, lo que se denominaba la recuperación de documentos; una segunda que es plena función de archivo policial; y una tercera que es cuando estos archivos pasan a depender del Ministerio de Cultura, si bien es verdad que a final del franquismo algunos investigadores privilegiados igual tenían acceso a estos fondos, y que se ponen a disposición de los usuarios, investigadores y sobre todo de los ciudadanos. Y el Centro Documental de la Memoria Histórica se crea en el 2007 y se amplía un poco el ámbito cronológico, porque ya no solo será guerra civil y posguerra, sino hasta el periodo de la transición, y a Salamanca en teoría debían llegar otros fondos, bien fueran de carácter originario o de carácter secundario, que se encontrasen en archivos estatales relacionados con la guerra civil, la dictadura, el exilio, la oposición franquista y el periodo de la transición, así como los documentos relacionados con el internamiento de los españoles en los campos de exterminio de la Alemania nazi. Por tanto, al centro se le encomendaba esta función y también facilitar la información a sus usuarios y especialmente a las víctimas, bien facilitando la información que custodiamos en estos fondos, o también ofreciendo la información o donde pueden buscar en otros archivos para que puedan ejercer sus derechos de reparación, que puede ser de carácter económico o puede ser también de carácter moral. Fruto de esta evolución, pues hoy en día se custodian una serie de fondos, o grandes fondos vamos a decir, que considero que pueden ser de interés para el tema que estamos aquí tratando. Después iremos viendo un poco con más detalle las posibilidades de acceso que tienen estos fondos, pero podríamos decir que de los fondos que se heredaron en su día de los servicios documentales tendríamos la sección especial, la sección político-social, la auditoría de guerra que ha citado Antonio del Ejército de Ocupación, el tribunal que llegó en el año 71 a Salamanca, el Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo. Y fruto de esta labor de concentración y de recuperación de fondos podríamos citar, hablando de grandes fondos me refiero, porque en Salamanca puede haber muchos otros fondos relacionados con la represión que pudieran ser de interés, la causa general, los tribunales de responsabilidades políticas, el Tribunal de Orden Público, del que hablará Juanjo esta tarde, y otros que citaremos después. Por tanto, es un elenco de fondos interesantes, y ahora veremos el contenido y las posibilidades que tienen de investigación para Ávila y su provincia, o ciudadanos abulenses que vivían en otros sitios, que también ocurrió.
Comenzando por la sección especial, tenemos que decir que en el año 37 se creaba la Delegación Nacional de Asuntos Especiales, que dependía de la Secretaría Particular del Jefe del Estado y que como objetivo tenía la confiscación de los documentos, libros y otra serie de objetos relacionados con la masonería, así como otras instituciones de libre pensamiento y rotarismo. En el año 1944 esta delegación nacional se fusiona con otra delegación que veremos después en lo que fue la Delegación Nacional de Servicios Documentales, y hoy en día lo que se custodia en la sección especial son los expedientes de masonería, que teníamos expedientes personales de masones, expedientes de entidades masónicas, expedientes de actividades masónicas, de asuntos masónicos, de teosofía, de la Liga de Derechos del Hombre y también de Rotarios. También hay fotografías e iconografía masónica. Junto con esta documentación hay unos ficheros que nos ayudan a recuperar la información, pero si hablamos de expedientes de masones, o conocemos el nombre del masón o es bastante complicado saber si era de Ávila o no, porque no tenemos instrumentos que puedan recuperar por un punto geográfico, que en ello estamos trabajando. Y como veo aquí al director provincial del SEPE de Salamanca, como tenemos un proyecto con fondos europeos que es una especie de escuela-taller, se llama Proyecto Stande, están describiendo los expedientes de represión de la masonería y el comunismo, pero los de masonería, y ahí ya podemos hacer más filtros. Pero bueno, lo que es la sección especial, pues yo he tratado de localizar a ver lo que había sobre Ávila, y sobre Ávila pues he encontrado que había 3 logias, por lo menos en cierta fecha. La Logia Entereza, que creo que tenía su sede en el Palacio de los Serranos, la Logia Igualdad y el Triángulo Girán del Barco de Ávila. ¿Y qué documentación hay sobre estas logias o triángulos que tienen una entidad menor? Pues suele haber desde el expediente de creación y aprobación por la obediencia correspondiente, hasta los cuadros lógicos, que son sumamente interesantes, que los ven ahí arriba, que son la relación de hermanos, es decir, la plantilla que conformaba la logia, con el nombre natural y el nombre simbólico, porque los masones suelen utilizar un nombre simbólico, y después también, por lo típico, documentos de tesorería y correspondencia. Esto en la sección especial, que como digo, en algunas sí que podemos recuperar por el fichero de logias, las logias de Ávila, pero cuando tengamos que buscar a una persona en concreto, pues si no conocemos el nombre no podemos filtrar por Ávila porque no lo tenemos indicado así. En la sección político-social, también en el año 1937, se crea la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista, y ese mismo verano de 1937 comienzan a funcionar unos equipos de recuperación de documentos, y en el año 38 se crea la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. Pero a diferencia de la Delegación Nacional de Asuntos Especiales, estos se van a centrar en todas aquellas organizaciones afines a la República, léase Administración Republicana, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, personas jurídicas, físicas o privadas, y se establecieron una serie de delegaciones, pero el destino definitivo era Salamanca, porque en Salamanca estaban los órganos centrales, y se crearon en Salamanca porque el cuartel general de Franco estuvo en Salamanca aproximadamente durante un año, de octubre del 36 a octubre del 37. Ese es el motivo por el que, si no me corrige Antonio, que sobre esto tiene muchas publicaciones interesantes, por el que estos archivos están hoy en día en Salamanca. Esta agrupación está estructurada por series geográficas de lugar de incautación. La mayoría responden a zonas que el 18 de julio quedaron en manos de la República, pero no es exactamente la demarcación provincial que pudiéramos tener hoy en día, porque en esos documentos, por ejemplo, en la agrupación documental de PS Madrid, encontramos muchas referencias a pueblos de Ávila, sobre todo los pueblos que el 18 de julio, como se ha dicho ayer aquí, al otro lado de la sierra, quedaron en manos de la República. Y entre lo que podemos encontrar aquí, pues hay muchos carnés. Por ejemplo, ahí ven un carné de CNT de El Tiemblo, me parece que es del Sindicato de Oficios Varios, y abajo pues hay una correspondencia de Claudio Sánchez Albornoz, también en esta agrupación, que si no vive aquí fue diputado por Ávila, y al lado ven la ficha por la que se puede recuperar esta correspondencia de Claudio Sánchez Albornoz.
Como ha dicho Antonio, instrumento fundamental tanto para la represión como para la reparación es lo que se denomina fichero general de la represión, vamos a decir también entre comillas, porque sí que se utilizó para eso, pero también es verdad que está fichado Franco, con los nombres que aparecían en los documentos, así como un breve resumen sobre la afiliación política y sindical. Se hacían unas fichas para facilitar después la información a los diferentes órganos de represión: tribunales de responsabilidades políticas, tribunal de represión de la masonería y el comunismo especialmente, incluso para la expedición que se dijo aquí ayer también del Documento Nacional de Identidad a partir del año 44. Los que ven arriba, que son de madera, son los de la sección especial, es decir, masonería, libre pensamiento, rotarios, y los otros son de la sección político-social, para recuperar las recuperaciones por orden alfabético nomástico. Entonces, si no sabemos el nombre, tampoco podemos filtrar por Ávila. Y el otro fichero que van a la derecha es un fichero que llegó no hace muchos años de penados, que llegó del Archivo General de la Administración, a su vez había estado en Justicia y creemos, hemos estado investigando, que puede tener relación con la Comisión Central de Examen de Penas, que están los expedientes en Guadalajara. Este fichero es fundamental para ejercer la represión, pero también ha sido fundamental, y seguro que Antonio lo vivió, a partir de las peticiones que hubo durante todo el periodo de la transición con las diferentes normas, que hubo avalanchas de peticiones para que los ciudadanos pudieran ejercer esos derechos de reparación, y se sigue utilizando hoy en día. Está en proceso, está digitalizado, se puede consultar in situ, incluso en bares, y ahora con los fondos europeos se está haciendo una digitalización en color para poderlo poner en pares y que sea consultable pues desde todo el mundo, porque es realmente una pieza interesante. Antonio también ha citado otro fondo, parte de un fondo, vamos a decir que son dos series, lo que fue la auditoría de guerra del Ejército de Ocupación, que cuando se ocupaba una localidad se establecía la auditoría y llevaba a cabo investigaciones sobre los militares, políticos, las actuaciones de las autoridades gubernativas, etcétera. Para ello contaba con el servicio de información, que era el que recababa la información, bien con entrevistas o a través también de la información que le podía facilitar los servicios de recuperación, los servicios de información, y como ha dicho Antonio, lo que custodiamos en Salamanca es el fichero de criminalidad y el índice de criminalidad. El fichero de criminalidad se estructura por provincias y a su vez por localidades. En concreto, sobre Ávila hay 64 pueblos, y lo que ven abajo hay unas fichas de carácter más genérico, pues que hablan de los registros, de los robos, asesinatos, todo terminología del bando sublevado. Quiero decir, cuando estamos hablando habría que ver si eso era realmente así. Por ejemplo, la de la izquierda es de Montbeltrán y la de arriba es de Higueras de las Dueñas, del partido de Cebreros, pero la mayoría son fichas personales como la que ven abajo, y ahí pues se explican los posibles delitos cometidos por el activista o el rojo, entre comillas. Es interesante. Y después el índice de criminalidad, son unos libros, se hicieron varias copias que se repartieron entre los diferentes órganos de represión, de forma que esto se pudiera localizar más fácilmente. Otro fondo que ya se ha citado aquí es el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. La ley de 1 de marzo de 1940 tipificaba como delitos el haber pertenecido a la masonería o al comunismo. Esta jurisdicción especial estuvo en vigor hasta el año 1963. Establecía una serie de penas y se creó un tribunal especial para la represión de la masonería y comunismo, que tuvo su sede en Madrid, y después funcionó una comisión liquidadora hasta el año 71 en que se envían los fondos a Salamanca. También se establecieron unos juzgados y una oficina auxiliar en Salamanca, porque Salamanca tenía relación muy estrecha con este tribunal, y a veces los expedientes se incoaban en base a los informes que se facilitaban desde Salamanca. Lo más interesante para la represión son los expedientes, vamos a decir, masones, entre comillas, y comunistas, porque posiblemente a algunos se le incoó expediente, como vimos ayer, y resulta que no eran masones, de los que hay como 18.000, y en total son unos 60.000, y comunistas también, en un término amplio. Con el trabajo que están haciendo los alumnos del proyecto TANDE, que están describiendo estos expedientes, y si vamos indicando los puntos de acceso a Ávila, pues podemos hacer un filtrado por Ávila, pero si no, lo que tenemos para acceder a estos fondos son dos ficheros, uno de comunistas
y otro de masones. Cuando hablo de masones y comunistas, todo entre comillas y con lenguaje un poco de lo que utilizaban los organismos de represión. A la derecha ven la portada típica. Y otro archivo que también se ha citado aquí, que es sumamente interesante, es el archivo de la causa general. Se le encargó en el año 1940 a la Fiscalía del Tribunal Supremo que hiciese un gran sumario sobre los posibles delitos cometidos durante la República y la Guerra Civil por los desafectos al régimen. Para ello se instruyó, como he dicho, un gran sumario y para ello necesitaban documentación. Entonces se recogieron documentación y hoy en día la documentación está estructurada en 11 piezas. La más relevante o más importante es la pieza principal o primera, con los posibles delitos, muertes, desaparecidos, saqueos, robos, pero hay otras muchas más. Y junto con estas piezas también está la documentación de los tribunales republicanos, que no se incorporó a ese sumario, pero que consta en el archivo de la causa general, y la documentación de la Comisión de Reparaciones. La pieza principal de Ávila está en Internet, no sé si la habrán consultado, o por lo menos en Internet está ahí, creo que se puede ver desde Internet, y está estructurada por los diferentes juzgados y dentro de los juzgados por las diferentes localidades, y ahí están los informes del Estado 1 que se citó ayer, que eran los informes que facilitaban los alcaldes o jefes del movimiento con los delitos, posibles delitos que se habían cometido. Y hay dos ficheros que también están estructurados por provincias y que son interesantes porque aquí las víctimas suelen ser de derechas, como el que ven a la izquierda, que dice que en agosto de 1936, pues la víctima, viene ahí Felipe Delgado tal, que era de Arenas de San Pedro, pues estaba desaparecido y los posibles causantes de desaparición aparecen los nombres, y por otro lado está el fichero de víctimas y el fichero de encausados. Entonces aquí hay que pensar que cuando hablamos de víctimas están hablando de víctimas normalmente de conservadores o de partidos de derechas. La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas que hablamos ayer, que en el decreto de 13 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional, pues declaraba fuera de la ley a todos los partidos políticos, sindicatos, agrupaciones de carácter social, declaraba también la incautación de sus bienes, y en 1937 se crearon, que también se han citado, unas comisiones central administradora de bienes y unas comisiones provinciales de incautación de bienes. A su vez, se aprueba una ley el 9 de febrero de 1939 que confirma ese decreto, pero lo amplía un poco más, porque ya no solo afectará a las entidades o asociaciones, sino también a personas físicas, y retrotraía los efectos al 1 de octubre de 1934 hasta la fecha de publicación de la ley. Imponía una serie de penas que normalmente eran restrictivas de la actividad profesional, inhabilitaciones, o limitativas de la residencia, como destierros, y económicas, nunca de cárcel. Se crearon unos tribunales regionales, un tribunal nacional y unos juzgados instructores provinciales a los que ha hecho referencia Carmen, que instruían los procedimientos. Los tribunales regionales juzgaban y en algunos casos llegaban al tribunal nacional. Se reforma en el año 1942, se suprimen los juzgados instructores, los tribunales regionales, sigue funcionando el Tribunal Nacional y se suprime la jurisdicción en 1945, pero funciona una comisión liquidadora hasta 1966 para liquidar un poco los expedientes que estaban pendientes y las sanciones económicas. En Salamanca, pues custodiamos la documentación del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que yo he filtrado por la base de datos por Ávila. Aparece como 139 registros de personas, no de expedientes, porque hay veces que en un mismo expediente hay varias personas. Del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas aparece uno, no sé si es un error, había que revisar las bases de datos o porque después pasaron a la comisión liquidadora, y la comisión liquidadora 165. El ejemplo que ven arriba, que explicamos ayer, es el expediente de Claudio Sánchez Albornoz, que es un expediente bastante amplio. Se inicia con la ley de responsabilidades políticas. Ya se le había abierto un expediente anteriormente en 1937, que también se recoge en el rollo, y bueno, se piden investigaciones a la alcaldía de Ávila, en Madrid. Al final la conclusión en la sentencia, que eran 15 años de inhabilitación
15 años de destierro y nos llegan 25 millones de pesetas. Al final hay un indulto sobre las sanciones económicas, pero Sánchez Albornoz estuvo en el exilio, pero sí que es verdad que aunque se había suprimido la prohibición de responsabilidades políticas, para las personas que estaban en el exilio no. Siguió funcionando. Él creo que después vino a España, no sé si 2 años, y después vino a Ávila y ya falleció. También hay sobre Nicolás. Del Tribunal de Orden Público, como va a hablar Juan José, también está en Salamanca, pero bueno, es en teoría una jurisdicción ordinaria, pero yo creo que es más una jurisdicción especial, pero va a hablar Juanjo, entonces no vamos a decir mucho. También he hecho un filtrado, ahí aparecen algunos expedientes, pero él va a hablar de los sentenciados que hay de la provincia de Ávila, va a explicar el procedimiento, los sumarios, los rollos, las piezas separadas y demás, porque tampoco quiero robar tiempo, y como va a hablar, ahí hay un ejemplo de la portada típica. Entre estos, por ejemplo, está el proceso 1001, que es bastante interesante. Pero bueno, sobre Ávila y el tribunal ya hablará Juanjo esta tarde para no alargarnos demasiado. Otros fondos. También custodiamos el Juzgado Especial de Correos. Al personal de Correos se le aplicó la normativa de las depuraciones del personal funcionario. Entonces, en Salamanca lo que pasa es que el acceso también es a través de nombre y apellidos. Conservamos también la depuración del personal ferroviario a través de un convenio con Adif. Llegaron unos fondos y he mirado a ver lo que había sobre Ávila y aparece como 330 registros de personal depurado de diferentes localidades. La mayoría trabajaban en la Compañía de los Caminos de Hierro del norte de España. De los fondos de batallones de trabajadores y campo de concentración es una documentación que en realidad son extractos de revista que estaban en el Tribunal de Cuentas y se enviaban al Tribunal de Cuentas porque también se les pagaba a los presos. Entonces se enviaron unos fondos en el año 2010 a Salamanca y tenemos una base de datos y he hecho una búsqueda también por Ávila y me aparece del batallón de trabajadores número 16 que estuvo en Cebreros, del batallón de trabajadores número 78 en Arévalo, y el 154 en Peral de Pinares y del campo de concentración de prisioneros de guerra del Corralón de Arévalo. Y también quiero hacer mención, como se ha hablado allí, de los españoles internados en los campos de concentración nazis, pues los fondos de la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, que se creó en Toulouse en 1945 y tenía la función de gestionar las pensiones de las viudas de los deportados con el gobierno de Francia y Alemania, y ha sido un fondo que creo que es interesante para estudiar a todos los deportados porque hay listas de deportados, pero creo que Amical de Mauthausen tiene ya un listado muy actualizado. Nosotros tenemos una base de datos en la web y se puede buscar por Ávila. En el Archivo General de Administración creo que es interesante citar dentro de la Dirección General de Prisiones el registro índice de la población reclusa, que son las fichas de todos los presos en un momento dado, a principios de los años 40, les enviaban desde las cárceles y si había un movimiento de preso de una cárcel a otra o libertad condicional se iba anotando en esa ficha. Como se ha indizado a través de un proceso, después de una digitalización, pues no sé si es exactamente inteligencia artificial, pero de reconocimiento de caracteres y demás, se pueden hacer búsquedas. También es interesante las fichas de propuesta de libertad condicional y de los expedientes de la propuesta de libertad condicional de los penados y del Ministerio de Interior o de Gobernación, de la Dirección General de Seguridad, los expedientes policiales, que también hay en el Archivo Histórico Nacional, expedientes policiales, y la depuración de funcionarios del Gobierno de la República y los expedientes de actividades políticas de la Guardia Civil. Y sobre depuraciones se ha hablado de los maestros, están estructurados por provincias, y después también habría que hablar de los catedráticos y profesores de instituto y la depuración que se llevó a cabo en otros ministerios. Aquí están los expedientes personales que están del Archivo Histórico Nacional de la Brigada Político-Social, que también son interesantes, y de la Real Chancillería de Valladolid. Bueno, realmente cuando se suprimen los tribunales regionales de responsabilidades políticas tenían sede donde estaba la audiencia provincial. Yo creo que la demarcación de Ávila entonces pertenecía a Madrid, hasta la nueva organización judicial, pero sí que he hecho búsquedas y aparecen bien naturales de Ávila o con residencia en Ávila. Entonces yo creo que también hay que consultar el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid y hay expedientes de responsabilidades políticas, de responsabilidad civil y el libro registro. Y aquí hay algunos de los instrumentos para que puedan acceder a esta información. El principal es el portal
de pares, el de víctimas de guerras y represaliados del franquismo, que entiendo que será superado por ese censo que está haciendo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, los militares y desaparecidos del Ejército de la República, que eso ya yo creo que se empezó a trabajar con ellos ya cuando estaba Antonio director, los militares con graduación y los españoles deportados en los campos nazis, que posiblemente esté actualizada el listado que entregaron ayer la persona que habló, el presidente de Amical de Mauthausen. No me quiero extender más, si hay alguna pregunta pues ya luego podemos contestar. No. Muchas gracias, Manuel. Ahora, a continuación, va a hablar Enrique Guerra López sobre el expediente del alcalde de Fontiveros. Enrique ha sido catedrático de Historia en varios institutos, director en Casablanca en Marruecos y profesor de Historia Contemporánea en la Complutense y en la Universidad de Deusto. Tiene bastantes publicaciones sobre historia contemporánea de España en diversas revistas y también es autor de varios libros. Podemos destacar, ya que estamos hablando de Memoria Democrática en Ávila, Al sur de Gredos o Gredos 1936, la represión en el Valle del Tietar. Y bueno, pues cedo la palabra a Enrique. Muchas gracias por tu presentación. Quiero agradecer también a los organizadores de estas jornadas. Me parecen importantísimas que unas jornadas de memoria se hayan podido organizar en Ávila con esta altura. Y, por supuesto, a todos los compañeros que estáis aquí, archiveros, porque agradecimiento como historiador, creo que en nombre de muchos más, porque sin vosotros los historiadores estaríamos en una noche oscura total. Así que muchísimas gracias a todos por cómo nos facilitáis, a algunos de los que estáis aquí, a mí personalmente me han facilitado mucho el trabajo. Y ya dicho esto, voy a entrar muy rápidamente en esto, porque se trata justamente de un documento que he encontrado en el Archivo Histórico Provincial de Ávila, aunque hay escasos, pero sin embargo los que hay referentes al Gobierno Civil, a la Guardia Civil y a todos los demás a los que se ha referido Carmen, son realmente importantes para conocer la represión en Ávila. Este se dedica fundamentalmente a un alcalde. Yo le llamo Historia de un alcalde resistente, Julián Basilio Martín Ávila, alcalde de Fontiveros, ¿no? Porque en él, y lo he escogido porque aparecen, y lo veréis enseguida, el choque de dos ideologías que después van a terminar nada menos que en una guerra, perfectamente. Y se ve además cuáles son los problemas de fondo, de verdad, que hay en lo que después va a ser el desencadenamiento del golpe de Estado y de la guerra civil posterior, ¿no? Leo, para ser más rápido. La primavera de 1936 fue especialmente complicada. ¿Me oís bien? ¿Se oye bien? ¿Atrás también? Gracias. La primavera de 1936 fue especialmente complicada, o más bien conflictiva, para el campesinado abulense, que hubo de enlazar huelga tras huelga en defensa de unos derechos que esperaban que el gobierno de Frente Popular, formado a partir de las elecciones de febrero de ese año, consolidase definitivamente, superada la parálisis que supuso para los justos intereses del campesinado el gobierno de la derecha del 33 al 35. Los derechos a los que me refiero eran las leyes sociales y laborales que el Ministerio Largo Caballero hizo aprobar en los primeros años de la Segunda República. No me voy a referir a todas ellas, sobradamente conocidas, que significaron un importante avance para todos los trabajadores. Pero en este caso quiero fijarme en la más representativa para los trabajadores del campo. Y esta, sin duda, fue la que establecía la jornada de 8 horas aplicada al trabajo en el campo. En todo el ámbito agrario español, el cumplimiento de esta norma era extraordinariamente raro. En el campo abulense, y de modo concreto en la zona norte, en La Moraña, el trabajo de un campesino contratado por un año de San Miguel a San Miguel
los que seáis un poco mayores os acordaréis perfectamente de esto, le convertía en criado de alguno de los propietarios importantes de tierras, el amo de cualquiera de nuestros pueblos. Desde entonces el criado se convertía en un servidor para cualquier necesidad relacionada con el trabajo en el campo que el amo pudiese tener. El horario de trabajo era de acuerdo con la tradición del amanecer a la puesta de sol, horario que podría prolongarse, pues los trabajadores solteros dormían generalmente en casa del amo. Desde la mañana siguiente, antes de salir al campo, había que preparar desde la lumbre de la cocina hasta aviar los animales, lo mismo que hizo la noche anterior el trabajador correspondiente. El número de horas, pues, no se contaban, las necesarias. Esta era la tradición, entre comillas, en la que se amparaban los amos propietarios, justificándola como una organización adecuada del trabajo para llevar de modo eficaz las faenas del campo. Los propietarios también consideraban que el salario del criado, que se abonaba en su mayoría en especie, era realmente justo. Salario que permitía al criado vivir con lo mínimo y al amo pagador obtener buenos beneficios, especialmente en los años de buenas cosechas. El triunfo del Frente Popular y las inmediatas reivindicaciones campesinas de la primavera del 36, con las huelgas como instrumento de presión, algunas llegaron hasta el propio 18 de julio, soliviantaron a los dueños de tierras de toda la Moraña. Si a esta situación añadimos las variaciones en el precio del trigo propiciado por los gobiernos para facilitar a las clases populares el acceso a los alimentos, el rencor de los propietarios se fue convirtiendo en odio hacia el sistema republicano y, sobre todo, frente al gobierno Frente Populista. La culminación de estos conflictos llegará con el tiempo de la siega, con la huelga de segadores y el perjuicio que supondría si ésta no se resolvía a tiempo. Fue en estas circunstancias en las que se produce el golpe de Estado del 18 y 19 de julio de 1936. Los trabajadores venían sostenidos en sus reivindicaciones por los partidos de izquierdas y por los grandes sindicatos de clase CNT y UGT. Este último, concretado en su Federación de Trabajadores de la Tierra, la UGT, y en las sociedades obreras, extendidas por toda la provincia, en el caso de Ávila, significaba fuerza y solidaridad con el campesino y sus problemas. Unamos además la labor organizativa y social de las casas del pueblo, de las que surgieron tantos alcaldes socialistas como Julián Basilio, alcalde de Fontiveros desde 1933, cesado por las maniobras de la derecha gobernante en el bienio 33-35, no vamos a entrar en ese tema, pero fue de vergüenza, y repuesto en su lugar en marzo de 1936. Lo primero que hay que decir de este alcalde es que fue una persona volcada en la defensa de los trabajadores, como parece evidente en dos archivos del Archivo Provincial, Archivo Histórico Provincial de Ávila, que he manejado para este sencillo trabajo. Tanto el escrito por sus enemigos como el documento de descargo redactado por él mismo. El PSOE tiene, a mi entender, el Partido Socialista, una clara deuda con él, con el reconocimiento de valentía, sus valores y su entrega a la causa socialista hasta el punto de costarle la vida. Me voy a limitar a hacer un elemental comentario de textos históricos, centrándome en los tres archivos abulenses, porque hay un tercero más, aunque más secundario, tres fuentes primarias perfectas para interpretar correctamente las posiciones enfrentadas de dos modos de entender las relaciones laborales y lo que ocurrió en Fontiveros, como en otros tantos pueblos, en 1936. Segundo, la denuncia de los propietarios. Voy a entrar en este archivo. El primer documento, que lleva la asignatura AHP-GC 44, es un escrito con fecha de entrada el 22 de junio del 36 en el Gobierno Civil de Ávila, dirigido al gobernador y firmado por 19 vecinos, entre los que se encuentran los más importantes propietarios del pueblo. Este documento, en realidad, se puede considerar una fuerte acción de presión frente a este gobernador de izquierda republicana. No le piden que intervenga para llegar a acuerdos, que sería lo normal y que se hizo en muchos más sitios. Piden que le destituya a él y a toda la corporación de izquierdas, elegidas democráticamente por los vecinos. La primera autoridad de Ávila en esos días era el escritor y periodista Antonio Espina García,
persona muy ligada a las vanguardias literarias del momento y amigo de muchos escritores de entonces. Políticamente se unió a Izquierda Republicana, ocupando diversos cargos, llegando a ser durante meses gobernador de Ávila hasta el 6 de julio de 1936, día en que le sustituye Giges Aparicio, del que ya hablaron ayer. Espina estuvo a punto de ser fusilado también en 1939, como lo había sido su sucesor. Es detenido al final de la guerra en las Islas Baleares, condenado a muerte, sentencia que le fue conmutada por la de 30 años. No era la primera vez que sufría una condena. En 1933, Espina, el embajador de la Alemania nazi en España, consigue que le juzguen por un artículo muy crítico con Hitler y Espina fue a parar a la cárcel en 1933, simplemente por meterse con Hitler. Después de años de supervivencia, con apoyo de amigos intelectuales, sobre todo los de la Revista de Occidente, terminó recalando en México, volviendo a España en 1971. El escrito de los inconformistas de Fontiveros, ya voy a entrar en ello, es de una especial dureza contra Julián Benito. Las acusaciones se centran en 4 puntos bien diferenciados. 1. Ataque personal. Valido de la superioridad del cargo, no perdona ocasión con su conducta y procedimientos de soliviantar los ánimos de los vecinos, creando conflictos que de no seguir esta conducta no se producirían. Obsérvese que defender desde la legalidad republicana apoyando a vecinos con problemas lo califican de soliviantar los ánimos. Segundo, conflictos laborales. Con la anuencia suya hemos padecido en esta villa una huelga de trabajadores del campo que ha durado 34 días, a pesar de que los patronos están y han estado dispuestos a cumplir con las disposiciones que en esta materia emanan de la superioridad, aun cuando las crean gravosas a sus intereses. Ya veremos cómo explica Julián Benito esa disponibilidad de los patronos. Tercero, aprovechamientos comunales, algo que tuvo mucha importancia en la provincia de Ávila en esos años, el tema de los aprovechamientos comunales, y que no está muy estudiado. A mí, si tengo tiempo, me darían ganas de meterme con esta historia. Protesta basada en la ruptura de la tradición, dicen estos. Los aprovechamientos comunales se han venido haciendo desde tiempo inmemorial, dando principio a la salida del sol y terminándose a la postura del mismo. Una tradición que beneficiaba en exclusiva a los que tenían animales, que pastaban allí mientras no trabajaban. Es la vieja herencia, según la cual lo comunal se había convertido, de hecho, en privilegio de unos cuantos propietarios. El ayuntamiento, presidido por Julián Benito, quiso reformar el sistema de aprovechamientos de forma que el resto del pueblo obtuviese algún beneficio, pero dicen los firmantes, el señor alcalde, como casi la totalidad de los que componen la comisión gestora, es decir, el ayuntamiento, no tienen ganado que verifiquen estos aprovechamientos. Por supuesto, eran trabajadores por cuenta ajena, sin yuntas para trabajar, no tenían tierras. Paradójicamente se les acusa a esta corporación de dañar los intereses del municipio, que los firmantes evidentemente identifican como los propios. Y siguen, les sirve de arma para imponer las normas que se trazan en la sociedad socialista a la cual pertenece la mayoría de ellos, para perjudicar a los demás vecinos que en uso de sus derechos no piensen como ellos. Este párrafo es ya una descarga directa, me parece a mí. La misma palabra arma, estamos el 22 de junio de 1936, la misma palabra arma que aquí se cuela no es pura retórica. Contra el ayuntamiento de mayoría socialista y contra la sociedad obrera La Leal, así se llamaba la de Fontiveros, y en la que se concretaban los principios y decisiones sindicales de acuerdo con los programas del partido gobernante. Este tema se agudiza porque se aprobó subir las tasas municipales de los aprovechamientos comunales de 5 a 8 pesetas por animal. Sin aprobación superior, los grava por medio de pregón, cosa a todas luces injusta, dicen los propietarios. Además, desde entonces, los guardas del ganado solo prestarán el servicio las 8 horas establecidas, cobrando 5 pesetas diarias, quejándose los firmantes una vez más de los perjuicios que para ellos representaba subirse de 5 a 8 pesetas. Y cuarto, 2 nuevos peligros que les acechan a causa de la política del alcalde.
Las nuevas normas espantan a ganaderos que quieren aprovechar los rastrojos con daño para los dueños de las fincas. Y temen, remate final, en junio del 36, una inminente huelga de segadores con que ya nos vienen amenazando, huelga que se dio y que duró hasta casi el 18 de julio. En muchos, no solamente en Fontiveros, en muchos pueblos. Huelga que realmente estalló en muchos pueblos de la Moraña, llevando una tensión social debido a la cerrazón de los patronos que no quieren transigir ni en horario ni en salario. A muchos les costó la vida, como a los asesinados en Bercial, condenados desde su pueblo de origen a través de una llamada telefónica de las Arenas de San Pedro. Y terminan: pedimos que esa superioridad tome cartas en estos asuntos, corrigiendo la conducta de estas autoridades locales que debieran ser depuestas en sus cargos para la paz y tranquilidad de esta villa. Hasta aquí el escrito de los denunciantes. El gobernador Espina tuvo el buen sentido, con rápida reacción, de pedir a Julián Benito un pliego de descargos. Vamos a ver qué dice Julián Benito. La respuesta del alcalde. Veamos resumidamente quién era Julián Benito. Lo primero que destaca de su personalidad es el sólido compromiso con su responsabilidad de alcalde socialista, primando el bien común, el bien general y especialmente el de los más necesitados, oprimidos por un sistema injusto, camuflado bajo la llamada tradición y costumbres de tiempo inmemorial. Procedía de una familia de trabajadores. Mozo en Vallecas, en Madrid, ingresó en el PSOE y en las elecciones municipales del 33 obtuvo un gran éxito. Preocupado especialmente por los parados, tan numerosos en aquel tiempo de crisis, terminará convirtiéndose en la pesadilla de los ricos por sus decisiones en pro de los trabajadores. En el escrito de descargo que envía al gobernador Julián Benito, hace una clara exposición de su política social, al tiempo que sale al paso de las exageraciones y bulos de sus denunciantes. La verdad es que a mí me gusta esto porque es que nos da una visión entre unas y otras de cómo estaba la situación en el momento en que luego va a darse el golpe de Estado, que es perfecto. Identificación. Todos los individuos que la suscriben, que han escrito al gobernador civil, son afiliados de los partidos de extrema derecha, conforme hice saber, y esto sí que me gustaría encontrar, conforme hice saber a vuestra excelencia en virtud de una circular secreta que me fue enviada y cuya exposición hice constar que la mayoría de ellos fueron detenidos por alteración del orden público. En la cárcel de Ávila sí que me he encontrado la ficha de algunos antes de esta fecha. No conozco de momento esa circular ni cuándo fueron detenidos los firmantes. En otros pueblos de la provincia hubo también detenidos por la misma causa, sobre todo los grandes follones que organizó la derecha, especialmente la extrema derecha, con motivo del 1 de mayo de 1936. No solamente Fontiveros, es Casavieja, es Pedro Bernardo, es Arenas de San Pedro, etc. Con auténticas provocaciones continuas, la extrema derecha. Dicho esto, para identificar a los denunciantes y considerando que la injuria de mala fe sin ningún fundamento, expone a lo que viene haciendo para impedir los abusos de tales personas. Huelgas, muy bien, gracias. Huelgas, la única de Fontiveros hasta entonces fue para hacer desaparecer el interno. El interno llamaban lo que tenían que hacer los trabajadores solteros que tenían un contrato, que quedarse a dormir en la casa del propietario, ¿no? Y para conseguir que se ganase el jornal establecido por las bases vigentes. Huelga que siguió los trámites legales y en la que no hubo ningún incidente, como podía atestiguar la Guardia Civil. Búsqueda de diálogo, a pesar de mis contactos con los patronos, pidiendo que con un poco de transigencia por su parte se evitarían conflictos, nunca fue atendido mi ruego. Han seguido haciendo su capricho y creando conflictos que motivaron la huelga mencionada. Comentaría la palabra capricho, pero no hay tiempo. Y los aprovechamientos comunales, bueno, pues en lo referente al precio por caballería, contrapone la tradición y el tiempo inmemorial con el artículo 9 de la Constitución republicana, en la que todos, o sea, parece como la nuestra actual, que todos los ayuntamientos serán autónomos en las materias de su competencia. Y esta es una de ellas, establecer tasas por aprovechamientos. Por lo tanto, no puede intervenir el gobierno civil en este tema. El aumento del precio se hizo para aliviar la situación de los parados, a cuya ayuda se destinan las cantidades recaudadas,
teniendo en cuenta todas las circunstancias como son el medio de vida, caudal, etcétera, de los propietarios de las mismas cabezas de ganado. La cantidad para ellos es insignificante, de 5 a 8 euros. Él no intervino en la contratación de los guardias. Bueno, él empieza a decir que esto se formó una simple comisión en la que se decía quiénes eran los que tenían derecho a esto, a lo otro, por las circunstancias familiares, y que él no intervino absolutamente para nada, ¿no? Se dio el caso, añade Benito, de que los patronos se niegan terminantemente a admitir a 12 segadores clasificados por la comisión como gente que lo necesita. Alegaban que ya tenían otros segadores, por supuesto mucho más baratos. He citado más de 3 veces a los patronos sin que haya sido posible solucionar esta divergencia. Hasta aquí están claras las divergencias entre los representantes de una derecha, cuyas únicas bases ideológicas son la tradición y el tiempo inmemorial que claramente les favorecían. Tradición que ellos mismos convierten en derechos. Del otro lado, la política representada por el alcalde, buscando favorecer a la mayoría representada por los campesinos, asalariados o parados. Egoísmo tradicional frente a la justicia distributiva, basada en las normas establecidas por un gobierno democrático. Y no olvidemos el método propuesto para llegar a la solución: destitución de una autoridad democrática frente a un diálogo propuesto y no atendido por el alcalde. La injusta tragedia final. El 18 de julio se da el golpe de Estado. En la capital, Ávila, todos lo sabéis ya muy bien, el 19 los golpistas se apoderan de la ciudad y rápidamente se hacen con el poder en la mayoría de la provincia, aunque con diversos resultados, que no vamos a comentar ahora. La misma noche del 19, un grupo de guardias civiles y falangistas detienen en su casa a Julián Benito ante su mujer y sus hijos. Según su nieta, las detenciones fueron bastantes en el pueblo. Metidos en camiones, los detenidos son llevados, sabe Dios dónde, dicen que a Ávila, dice ella. No se necesita explicar las causas de la detención de Julián Benito y sus compañeros, al menos aquí todos las conocéis. En realidad, su ingreso en la cárcel de Ávila, le detienen el 19, su ingreso en la cárcel de Ávila, según encontré en el libro de filiación de la cárcel, fue el 1 de agosto. El 1 de agosto. El 31 de ese mes se anota en su ficha la funesta palabra conducido a las 9 de la noche. Lo explico muy rápidamente. En las fichas de filiación, en las fichas de los que están presos en la cárcel de Ávila, cuando les trasladan de prisión, se pone una anotación: conducido a Astorga, conducido a Burgos, conducido a Pamplona. Pero cuando pone nada más que conducido, te fijas a qué hora sale y llega a las 9, a las 10 de la noche. Y al día siguiente aparece su acta de función en el registro civil de Ávila. Y la palabra conducido significaba que le sacaban para fusilarle. A Julián Benito no le hicieron ningún consejo de guerra. Ahora veremos por qué, si no da tiempo. Con él, una treintena de personas, asesinados todos y toda la madrugada del 1 de septiembre. Todos y todas, porque también asesinaron a mujeres. Con él se calculó fusilar a 10 por cada muerto, 3 de un bombardeo, 3 muertos de un bombardeo de la ciudad. Había sido bombardeado ya antes, ¿no? Hubo un bombardeo que en el archivo militar, creo que cayeron 18 bombas sobre Ávila, y una de ellas pues fue a parar a un circo que había y mató a 3 personas. De las 3 personas, 2 eran de la UGT, además. Es decir, para más simple, ¿no? Todos sin juicio alguno. Había que calmar a los vociferantes que exigían sangre tras el bombardeo. Con Julián fue fusilado al menos otra persona de Fontiveros, Mariano Alonso Díaz. La nieta del alcalde da nombres de quienes intervinieron en la detención. Es el único testimonio que yo sepa de cómo fue detenido. Destaca a Críspulo Domen y al cura de Fontiveros. Críspulo fue nombrado alcalde inmediatamente en 1936. 2 años más tarde, el 25 de marzo del 28, por causas que ahora no vienen al caso, quienes firmaron el escrito de protesta formarán por nombramiento directo el nuevo ayuntamiento de Fontiveros. Alcalde Ignacio López Rodríguez, está entre los firmantes. Herminio Mesonero López, Saustiano Gutiérrez Sáez, Teodomiro Rodríguez Alonso, Pablo López. Todo lo tenéis en el Archivo Histórico Provincial de Ávila. Muchas gracias.
Muchas gracias, Enrique. Y bueno, como os comentaba, pues tenemos un ratillo ahora para preguntas que queráis hacer, comentarios. ¿Quién quiere empezar? Adelante. Yo voy a renunciar por agotamiento, porque a esta hora tenemos hambre todos. Y como voy a intervenir esta tarde, tendré que introducir una cuestión previa en relación con lo que ha dicho Manuel Melgar, en relación con el Tribunal. Yo simplemente puntualizar que yo, que soy muy ordenado y cumplo lo que me dicen, en el programa aparezco Juan José del Águila, procesado saburense por el TOP, y a eso es lo que me voy a limitar. Lo que pasa es que la intervención de Melgar me obliga a hacer una cuestión previa, nada más. Gracias. Bueno, que en primer lugar absolutamente encantadas con este seminario que es fantástico. Gracias a todos y a todas. Bueno, primera cosa, Antonio González Quintana, es una pregunta así, bueno, como una curiosidad, si se sabe cuántos enterados firmó Franco. Una segunda pregunta, cuando un archivo municipal no quiere abrir, salvo a veces algunos, vamos a decir, afines, y no quiere abrir y tiene que abrir, ¿qué se puede hacer? Hablo concretamente del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. Hasta cosas del catastro actuales que no tienen nada que ver, no contestan, y no contestan, y no contestan, ya está. Y la cosa tercera, alguien esta mañana ha hablado de los abulenses que estaban en el San Cristóbal, en el Monte Cava de Pamplona, y cuando esa fuga, que fueron muchísimos, yo creo que más de 700, muchísimos, casi se vacía. Hay un libro, yo lo he leído, en Navarra, que son muy activos, el Departamento de Memoria Histórica de Navarra. Prácticamente todas las personas que se fugaron y los que estaban en San Cristóbal están en un libro con una investigación, nombres, apellidos, fotos. Me comprometo a buscarlo y no sé, esa persona si quiere se lo la voy a llevar. Y bueno, 1000 cosas más, pero por ahora ya vale. Gracias. Muchas gracias por la intervención y por las preguntas. Lamentablemente la primera no voy a contestar porque no tengo el dato. Sinceramente no lo sé. Hay muchas publicaciones muy buenas. Yo recomiendo la de Pablo Pilvico, que él sí que ha hecho un estudio exhaustivo y hay una aproximación al número total de ejecutados una vez recibido el enterado. Luego hay otros estudios que hablan de los ejecutados fuera. Bueno, esos no te interesarían, sería solamente los enterados firmados por Franco o aceptados por Franco, ¿verdad? Sí. Pues no tengo la lista, pero hay. Sí, ahora te iba a decir, que me sopla que está en Águila la información. Y en una de las diapositivas que he puesto, no he tenido tiempo de poner los detalles en imagen, los libros de registro de los enterados y los conmutados. Entonces, todos esos libros están en Águila, es cuestión de contar, sumar, aunque no es completa ese bloque de libros de registro, porque son los del Consejo, había que sumar los del Alto Tribunal, que los registró Pilvico, y los de la etapa anterior de la Junta de Defensa Nacional. Pero bueno, haciendo una pequeña labor y con la lectura de la bibliografía abundante que ya existe, sí se puede tener una aproximación. Con relación a la pregunta que me parece muy importante y muy interesante sobre el acceso a los documentos del Archivo Municipal de Arenas de San Pedro, yo lo que sugiero es hacer una petición formal de acceso a la información, de acuerdo con la Ley de Transparencia, con la Ley del año 2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con esa demanda existe la obligación de contestar, y si no, el mismo silencio administrativo implicaría la posibilidad de acceder a esa información. Y tienen, además, en caso de denegación, la posibilidad de recurrir al Consejo de Transparencia en trámite puramente administrativo, no judicializado, no judicial, no es un recurso contencioso, esa decisión negativa en caso de producirse. Pero lo normal es que conteste positivamente. Si se manda formalmente con un burofax una petición de acceso a la información o una petición en la unidad de acceso a la información que está obligado a tener el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, tienen que ponerlo en marcha. Bueno,
habría una cuestión de matiz, si aplican la ley de patrimonio, si no la aplican, pero bueno, en esencia, con esa acción de recurso, de acuerdo con la ley de transparencia, tienen obligación de contestar. Dicen que están en reformas, pero llevan 30 años. Sí, pero el Consejo de Transparencia ya ha dejado muy claro que el que no estén organizados los fondos, el que estén de mudanza, el que estén, no es algo que afecte al usuario o al ciudadano, es un problema que tiene que resolver la Unión. ¿Alguien más quiere intervenir? Vale. Pues entonces damos por concluida la mesa redonda. Muchas gracias.